Hola campeones, bienvenidos una vez más a nuestras clases de los frutos del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a ver nuestra lección, la paz contra el miedo. Cuando nosotros niños nos convertimos en cristianos, o sea que aceptamos a Cristo, a Jesús en nuestro corazón, le estamos rindiendo nuestra vida a Dios. Dejamos de ser nosotros mismos para poder ser como Dios nos hizo en un diseño original, ¿sí? Así, santos, puros, sin pecado, sin mancha. Y tratamos de seguir a Dios en nuestro corazón y con nuestras acciones, con las cosas que hacemos. Y es una manera maravillosa de vivir. Sin embargo, nos puede dar un poco de miedo el vivir por fe. El vivir a la manera de Dios. Dios nos dio todas las cosas posibles para que podamos vivir conforme a su voluntad. Pero también Dios nos pide hacer ciertas cosas que nos pueden dar cierto miedo. Entonces, en nuestra lección de hoy nuestra lección bíblica, vamos a ver un ejemplo de alguien que hizo algo que jamás se imaginó que podía hacer, que hizo el miedo a un lado. Vamos a ver nuestra lección. En nuestra historia bíblica de hoy podemos ver que los discípulos estaban en un bote en el mar y vieron que allá a lo lejos se estaba aproximando una tormenta. Veían los relámpagos y ellos sabían que era señal que ahí viene una tormenta. Ellos temieron por sus vidas porque se encontraban muy lejos de la orilla y empezaron a ver que las aguas se empezaban a mover y ellos empezaron a pensar, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros si nos pesca esta tormenta? ¿Qué ir a hacer de nuestras vidas? Empezaron, ¿saben qué, niños? A tener miedo. Se empezaron a asustar. ¿Qué nos va a pasar? Y nuestras familias. Y esta barquita irá a resistir esa tormenta, porque no sabemos qué tan fuerte venga esta tormenta. Los discípulos, ellos empezaron a temblar. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar? Pedro también. Como que estaba despertando Pedro. ¿Qué está pasando? Y ellos ya estaban así, cuando ven que allá a lo lejos se ve una figura que resplandece. Y empiezan ellos a pensar, ¡un fantasma! ¡Viene un fantasma! Y ya en eso se levanta Pedro y dice, como que se parece a Jesús. Y venía Jesús, niños, caminando sobre las aguas. Ellos con mucho miedo porque, la tormenta. Y luego ahora, un fantasma. Y no era Jesús que venía caminando sobre las aguas. Y las aguas así todas tormentosas, moviéndose, todas así con su escándalo. Y Jesús con mucha paz y sin miedo, ¿sí? Él caminando sobre las aguas. Y Pedro dice, ¿será un espanto? ¿Será una cosa de la noche? Porque era en la noche esa tormenta, niños. Y Pedro dice, Jesús, ¿eres tú o eres un fantasma? Y Jesús les dijo a los discípulos, tened ánimo, soy yo, Jesús. Y aún así Pedro, con su miedo y todo, porque el miedo le estaba ganando, él le dijo, Señor Jesús, si eres tú, ordena que yo vaya a ti, que yo también pueda caminar sobre las aguas. Y Jesús no lo pensó dos veces, niño, porque él no tenía miedo. Jesús es paz. Y en medio de esa tormenta que ellos estaban viviendo, Jesús podía caminar tranquilamente sobre las aguas, ¿sí? En medio de esa tormenta. Entonces Jesús le dice, ven Pedro, ven para acá. Y ahí va Pedro, pues ahí salta, ¿verdad? Y ahí dice, a ver, Señor Jesús. Y Pedro, niños, hizo a un lado su miedo, hizo a un lado sus temores. Muchas veces de esos temores que a nosotros nos da, de que en la noche que se aparecerá, yo vi una sombra, yo vi esto, es que como que algo se asoma. No, hay que hacer a un lado, así como Pedro hizo a un lado sus miedos y se echó, saltó a las aguas
iba caminando, Pedro iba bien asombrado. Voy caminando sobre las aguas, porque tenía puestos sus ojos en Jesús. Pero cuando él se empieza a fijar, caray, hay una tormenta, las aguas están muy turbulentas, me voy con las aguas, Señor Jesús, me empiezo a hundir, ayúdame. Y Jesús viene, Pedro, le ayuda a levantarse. Pedro, si tú dejas de mirarme y si tú empiezas a tener miedo, te vas a hundir, Pedro. Ya Jesús lo ayudó a levantarse y para que Pedro pudiera subirse a salvo a la barca. Y ya estando Jesús ahí, la tormenta se calmó, niños, y vino la paz total. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía miedo de las circunstancias, miedo de esa tormenta. Jesús simplemente es un valiente, no tiene miedo a nada. Pero sin embargo, Pedro, él le dio mucho miedo. No quitó, se fijan que él perdió, él se hundió cuando quitó su mirada de Jesús. Y Jesús lo que quiere, niños, es que nosotros no lo dejemos de mirar a Él, lo que Él hace, y que es nuestro Salvador, que Él es el único que puede, así como rescató a Pedro, que lo sacó de las aguas, que así también Él está dispuesto a rescatarnos en medio de cualquier tormenta que venga a nuestras vidas y en medio de cualquier circunstancia, problema, situación que tengamos, que no miremos el problema, que miremos que aún en medio de esas aguas de problemas, de tormentas, Jesús camina sobre ellas. Y si Él les dice, quietas, se aquietan. Y que Él está ahí siempre dispuesto a ayudarnos, a rescatarnos. Y bueno, niños, lo que Jesús quiere es que hagamos algo sorprendente para Él, así como lo hizo Pedro. Hizo a un lado su miedo y pudo saltar a las aguas y caminar, aunque fuera tantito, caminar sobre las aguas para acercarse a Jesús. Entonces Jesús quiere que nosotros, así como lo hizo Pedro, hagamos algo sorprendente, algo que aunque nos dé miedo, podamos hacer a un lado ese miedo y podamos realizarlo. ¿Qué te da miedo? Dormir solito. Ora a Dios y Él te va a ayudar a hacer eso sorprendente, hacer a un lado el miedo. ¿Qué te da miedo? Hablar de Dios en la escuela, hablar de Dios con tus tíos, tu familia. Que ese miedo se haga a un lado, puedas tener la paz y la confianza en Jesús de que tú puedes hacerlo. Puedes predicar, aunque estés chiquito, puedes predicar a Jesús, puedes hacer ese miedo a un lado. Dios nos dio el potencial para poder hacer cosas sorprendentes. Y el día que lo hagamos, en verdad que nos vamos a sorprender si hacemos a un lado ese miedo. Entonces, así es que niños, pues vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a hacer ese miedo a un lado. Señor Dios, te damos gracias por esta clase. Gracias porque podemos ver, Señor, que tú eres la paz absoluta, Señor Jesús. Y tú estás dispuesto a quitar de nosotros ese miedo, ese que nos impide hacer muchas cosas para ti, Señor. Muchas cosas o proyectos personales, metas personales, Señor, por miedo no lo hacemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entregarte ese miedo. Ya no lo queremos, no queremos ese miedo en nosotros. Danos la paz, danos la confianza, danos la fe en ti, de que así como Pedro pudo caminar sobre las aguas, aunque fuera un ratito, Señor, pero tener la mirada puesta en ti, Señor, tener fe en ti, Señor, creer que tú puedes cambiarnos, Señor, y hacernos nuevas personas, hacernos personas y niños, Señor, que tengamos todos los frutos del Espíritu Santo y seguir dando fruto y poderlo compartir con los demás, Señor, que es hablar de ti, Señor, y hablar tus grandes maravillas y logros que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias por todo, Señor Jesús. Gracias porque podemos estar aprendiendo. Gracias porque nos amas, Señor, y moriste en la cruz por nosotros. Gracias porque tú estás dispuesto a darnos de tu paz infinita. Gracias, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.